El día de hoy hablaremos sobre la historia de vida, o llámese también relato de vida narrativa, como técnica de la investigación cualitativa. Su uso en las ciencias sociales predominó en los años 90, porque permitía extraer información diversa y no solo para proporcionar datos de un sujeto individual, sino que la historia de vida buscaba expresar a través del relato de una vida problemáticas y temas que acontecen en la sociedad. Además, desde la visión del investigador, ha sido una fuente bastante confiable para el entendimiento de los fenómenos sociales. ¿Pero en qué consiste? El autor Visquera considera que existen diferencias entre historia de vida y relato de vida, principalmente porque la historia remarca un sentido amplio, mientras que el relato es más breve. Por su parte, Valles, en 1997, matiza la diferencia entre relato de vida como la narración realizada por la misma persona. Por otro lado, Denzin las define como el estudio y colección de documentos de vida que describen puntos cambiantes en una vida individual. Entonces, la historia de vida, como técnica cualitativa, busca descubrir la relación dialéctica, la negociación cotidiana entre aspiración y posibilidad, entre utopía y realidad, entre creación y aceptación. Por ello, sus datos provienen de la vida cotidiana, del sentido común, de las explicaciones y reconstrucciones que el individuo efectúa para vivir y sobrevivir diariamente. Mientras que Taylor y Botkin determinan que busca capturar el proceso de interpretación, viendo las cosas desde la perspectiva de las personas, quienes están continuamente interpretándose y definiéndose en diferentes situaciones. Los objetivos de la historia de vida se basan en captar la totalidad, es decir, recoger datos pasados del sujeto hasta el presente, pretendiendo recoger todas las dudas de una visión subjetiva de la realidad. De tal forma, permite describir de manera dialéctica el acontecer cotidiano, reflejando el modo en que un grupo humano enfrenta de manera explícita o simbólica de la vida. Entre sus características se destaca que la historia de vida no solo provee información en esencia subjetiva de la vida entera de una persona, sino que incluye su relación con su realidad social dentro de las situaciones en las que el sujeto ha participado. Suele tener un carácter mucho más subjetivista, fiel al sujeto y actor investigado, y se le denomina humanismo o planteamiento fenomenológico. De tal manera, puede ser utilizado dentro del método etnográfico o en un estudio de caso. El uso de la historia de vida depende del objetivo del trabajo y de saber a quién se quiere investigar, considerando que la persona sea apta para construir el relato, es decir, que vaya de acuerdo al tema de investigación. También se le suele llamar relato de vida narrativa o relato extenso, ya que es la forma en que una persona narra de manera profunda las experiencias de vida en función de la interpretación que ésta le haya dado a su vida y el significado que se tenga de una interacción social, de modo que es considerado un método descriptivo puro y potente, porque permite conocer cómo interactúan las personas y cómo comprenden el mundo social que les rodea. El investigador obtiene los datos primarios a partir de entrevistas profundas y conversaciones con el individuo, en el que actúa como narrador o transcriptor siguiendo una guía temática, o simplemente al entrevistado se le pide relatar su vida personal. El investigador, mediante una narrativa lineal e individual, por lo general, utiliza grabaciones, escritos personales, visitas, entre otros. Las historias de vida pueden ser de modalidad completa, cuando abarca todas las etapas de vida del sujeto, también con enfoque temático. Cuando la investigación se trata de un tema particular, el cual es el más utilizado a fin de explorar y profundizar la temática, y por último están las editadas. Ocurre al interactuar en la descripción comentarios de otras personas. Por lo general, se suelen aplicar relatos de vida cruzado o polifónico, ya que consiste en comprobar diferentes testimonios para corroborar la validez de los datos. De tal forma, se trata de entrevistar a personas a fin de relacionar las informaciones obtenidas, para que durante sus análisis permita comprender mejor el sistema de representación social del grupo estudiado, que del análisis de un relato. Para el desarrollo de las investigaciones con relatos o historias de vida, Cornejo 2008 propone un modelo de trabajo, el cual
contempla las siguientes etapas. Primero, momento preliminar. Es cuando el investigador determina el tema y el ángulo de abordaje del mismo, respondiendo a algunas cuestiones como ¿por qué la elección del tema? ¿Para qué investigarlo? Asimismo, se hace una revisión crítica de la literatura. Segundo, contactos, negociaciones y contratos. En esta fase, se trata de definir si el diseño será abordado de un solo relato o de varias, delimitando a quienes entrevistar y finalmente desarrollar una guía temática de la entrevista. Tercero, recolección de los relatos mediante la entrevista. En esta etapa, el investigador presenta el propósito del estudio, garantizando la confidencialidad de la información, mencionando la duración y conducción de la entrevista. También se pide la autorización para anotar las ideas y/o grabar la ejecución de la entrevista. De igual manera, se le pide al entrevistado proporcionar cronológicamente una narración acerca de sus ideas y experiencias con respecto al tema de investigación, ya sea en forma oral o escrito. En tanto, el investigador debe ser curioso, tener una escucha activa, ser analítico y flexible, a fin de que pueda transcribir los relatos en lo más acertado posible. Al final, el investigador comparte la información recabada al entrevistado, para que pueda ajustar detalles si es necesario. Finalmente, el análisis y sistematización de la información obtenida. El investigador analiza con cautela y con mucha precisión para poder interpretar los relatos de vida en un enfoque inductivo. Según Monge 2011, la adición correcta de este método consta en ordenar la información recolectada cronológicamente, reducir reiteraciones, ajustar el estilo oral a la persona entrevistada y por último, introducir notas que contextualicen otras partes del texto. Un ejemplo de su aplicación sería el siguiente. El licenciado Juan Pérez se postuló como candidato a ocupar el cargo de comisario de su comunidad. Para ello, antes de las elecciones decidió investigar a fondo a través de la aplicación de entrevistas de profundidad para construir relatos de historias de vida, con la finalidad de conocer bajo qué condiciones viven y han vivido las familias, además de comprender cuáles son las necesidades sociales que se requieren atender para el progreso de la población. Eso con el propósito de formular y dar sustento sólido durante la presentación de sus propuestas y por lo tanto sea apoyado por los habitantes de su comunidad. Mediante la recolección de datos, analizó 10 historias de vida, donde las familias documentaron todas las quejas que ninguno de los comisarios anteriores ha sabido responder. Al mismo tiempo, mencionaron las necesidades que acontecen en el presente. Entonces, Juan llegó a la conclusión que los principales problemas que merecen ser atendidos y gestionados son la mejora de los servicios de salud, el alumbrado público, la inseguridad, la eliminación de los basureros clandestinos y, sobre todo, lo que esperan de un nuevo comisario es que les brinden apoyo igualitario y no por preferencia política. De tal forma, Juan consideró que aplicar esta técnica fue una gran estrategia para conocer tal cual a su pueblo, ya que sostiene que su lugar natal requiere de un representante responsable que de verdad transforme la realidad social y no solo sea para sacar provecho económico. Para concluir, contar historias de vida es un método infalible en cuanto a una investigación cualitativa, siempre que se pretenda abordar temas sociales, más aún aquellos que son vividos y experimentados por poblaciones minoritarias, pues son las personas que realmente pueden expresar la realidad por la que la atraviesan. Por lo tanto, es una metodología excelente para conocer las múltiples realidades que construyen las personas a través de sus narrativas.